Diego, pero en tu formación de la creación de la unidad didáctica y situación de aprendizaje, ¿das una tabla para qué creemos la unidad didáctica? ¿Das una situación de aprendizaje hecha? Ha sido una pregunta muy recurrente estos días. Hay bastante gente que ha entrado en la formación y gente que está entre entro, no entro y que le pesa mucho esta pregunta. Antes de seguir, decirte que sí, te doy una tabla para que la hagas, la gente la está adaptando y también te doy una situación, una unidad didáctica hecha, que de hecho hicimos en la otra clase que se quedó grabada en directo, que ya la tenéis grabada para que sepáis de dónde sale cada uno de los elementos curriculares. Pero hoy justo vamos a hablar de eso, de la tabla de la unidad didáctica, de la tabla de la situación de aprendizaje, del documento que tú entregas el día del examen y creo que os puede aportar bastante este vídeo. Lo dicho, echarle un vistazo a la formación porque creo que está quedando muy completa, no solo la parte de programación, sino también la de exposición. La estamos actualizando constantemente y ya sabéis que si entras ahora tienes casi 500 días, no, más de 500 días para consumirla, para tener todas las actualizaciones. En definitiva, tanto si vas este año como el que viene, te va a servir. Entonces, respecto a la tabla de la unidad didáctica, ¿es importante tener una buena tabla? Sí. ¿Es determinante? No. La tabla al final hace referencia al resumen que vas a hacer de tus elementos curriculares y de tu propuesta práctica. No puede, ahí no cabe absolutamente todo. De hecho, hay en convocatorias que te dicen tienes que poner el criterio de evaluación entero, tienes que poner los contenidos enteros, los saberes básicos enteros. Bueno, si te lo pone como tal, lo cumples, pero si no te lo pone, bajo mi punto de vista, se puede abreviar y únicamente haciendo hincapié al punto, al 1.2 del criterio de evaluación, 3.4 del criterio de evaluación o lo que sea. Y esto también es importante y lo quiero enlazar con la primera parte que el otro día una opositora me decía, en mi comunidad me piden que mínimo la tabla ha de tener objetivos, contexto y criterios de evaluación y no me habla nada de metodología ni de duda. ¿Tú lo pondrías? Y yo, claro que lo pondría, pero de nuevo, hemos de ser conscientes. Qué nos pide la convocatoria? ¿Qué nos pide en concreto mi comunidad? Si mi comunidad habla todo el rato de unidades didácticas, yo me voy a enfocar en hablar de unidades didácticas. En ningún momento han puesto la palabra situaciones de aprendizaje. Ahora bien, yo voy a programar con nomenclatura LOMLOE y yo voy a programar bien, porque para mí, con todo el lío que está habiendo respecto a situaciones de aprendizaje, unidades didácticas, el concretarlo en cada comunidad, en que en cada convocatoria, dependiendo de la comunidad, pidan una cosa u otra. Yo tendría la base muy clara de cómo programar y me adapto únicamente a lo que me pide convocatoria. Primero, si me pone unos ítems que han de aparecer sí o sí, tienen que aparecer, los pongo, pero aparte para mí es de fundamental, es muy importante hablar de metodología. ¿Qué es la metodología al fin y al cabo? Las maneras de hacer docentes, los agrupamientos, las metodologías activas que voy a utilizar, si va a haber en qué principios pedagógicos me voy a basar, qué tipos de actividades de enseñanza-aprendizaje voy a llevar a cabo. Y eso es fundamental porque a través de ese medio es como voy a alcanzar los objetivos didácticos barra objetivos de aprendizaje. Si tuviera indicadores de logro, pues a través de eso voy a alcanzar los indicadores de logro y por ende voy a alcanzar los criterios de evaluación. Pero para que veáis si es importante, porque sin metodología yo no voy a alcanzar el resto. Y el tema del diseño universal para aprendizaje, pues si estamos programando para el OMLOE, sí que lo pondría, y si estoy programando para el 11, si en convocatoria no me pone nada, pues yo intentaría abordar la atención a la diversidad de la misma manera de siempre. Haciendo hincapié, partiendo de la capacidad, intentando dar diferentes recursos, teniendo objetivos graduados, conociendo muy bien si algún alumnado tiene una patología, tiene algún trastorno, haciendo que tenga esas experiencias de aprendizaje positivas. Lo que quiero decir es que, lo comentaba el otro día, yo oposité ya casi hace 7 años. Y si hoy tuviera que volver a presentar esa unidad didáctica, la podría presentar sin problemas, únicamente cambiando la nomenclatura al OMLOE. Es decir, en vez de hablar de contenidos, hablaría de saberes básicos. En vez de tratar la atención a la diversidad como un todo, la trataría como un todo, pero en concreto con los 3 principios del diseño universal para aprendizaje. En vez de que no lo catalogaba y no hacía tanto hincapié en la evaluación formativa, ahora haría más hincapié en la evaluación formativa. Hubiera concretado más los objetivos, como hablamos en la formación, la importancia de sacar esos objetivos de aprendizaje, pero la base es la misma, porque en mi unidad didáctica hace 7 años, lo 11, yo hacía trabajo interdisciplinar, yo alcanzaba distintos objetivos de etapa, yo
también hacía hincapié en los elementos transversales. Ahora, pues si me dicen ODS, pues meto los objetivos de desarrollo sostenible. En definitiva, es muy importante que entendamos cómo se programa y eso va a ser universal para lo que nos pidan, que me forme como docente. Y aquí viene el punto de la tabla de este podcast, el núcleo, el centro. Cada apartado de la tabla he de saber por qué lo pongo y he de saber justificarlo. Si yo hago alusión a ODS, yo hago alusión a objetivos de mi etapa de secundaria, de mi etapa de primaria, de infantil, de lo que me pida de formación profesional, yo tengo que concretar cómo los alcanzo. Si yo en metodología hablo de aprendizaje basado en problemas, tengo que explicarlo de forma resumida, cómo lo utilizo. Si yo hablo de que fomento la producción verbal, se ha de ver. Si yo pongo ejemplos de los principios DUA, no pueden sonar genéricos. Cuando yo presente esa unidad didáctica, se tienen que ver los 3 principios del diseño universal para aprendizaje y de forma concreta cómo lo utilizo. De igual manera, si yo hablo de evaluación formativa, se tiene que ver un poquito más allá de cómo saco la nota, porque eso es calificación y no estaría dentro de la evaluación formativa. Por tanto, está genial que hagáis una tabla perfecta, que tengáis buenos elementos curriculares, buenas conexiones. Pero yo lo que os recomiendo, sobre todo, que en la tabla haya coherencia. Y la gente que está dentro de la formación lo vio cómo creé esa tabla en directo y cómo comenté cada uno de los puntos. Todo esto lo tenéis grabado, pero me refiero que estaba todo conectado. Yo sabía en cada sesión qué alcanzaba y con qué criterio de evaluación lo relacionaba. Yo sabía también ejemplos concretos de ese diseño universal para aprendizaje. Yo tenía muy en cuenta los distintos productos competenciales que tenía en mi unidad didáctica. Y teniendo esa coherencia, a mí me da igual lo que me pida convocatoria. Yo me voy a adaptar y se lo voy a hacer sencillo al tribunal, pero sobre todo justificación. Y tenéis una ventaja competitiva frente a este ruido de cambios legislativos en cada comunidad, un mundo. Es que me habla de unidades didácticas y el Real Decreto solo habla de situaciones de aprendizaje. Aquellas personas que sepan avanzar con esta incertidumbre y se adapten a convocatoria y luego a los criterios de calificación van a hacer un gran papel. Porque no todo el mundo sabe justificar una unidad didáctica, no todo el mundo sabe justificar cómo alcanza un criterio de evaluación ni extrapolar esos elementos curriculares tan generales a su tabla. Así que esa es la base. Cada punto justificado. Y si hay algo que no sé justificar bien, si yo me voy a meter en trabajo transdisciplinar y no sé muy bien cómo comentarlo, pues quizá no lo pongo. Si no me lo pide convocatoria, no lo pongo, pero los puntos principales de justificación, contextualización, criterios de evaluación, competencias específicas, competencias clave, descriptores operativos, todo esto ha de estar. Y una metodología para alcanzar esto y las sesiones, pues explicar cómo alcanzar los criterios de evaluación a través de las sesiones. Eso sería la base. Así que, por favor, nos vamos a construir tablas que cumplan los ítems que nos pide convocatoria, dependiendo de nuestra comunidad, y todo aquello que pongamos, justificarlo. Y si estás dentro de mi información, ya sabes, me puedes hacer cualquier tipo de pregunta, porque vamos a estar cada martes en directo contestándolas y aportando al respecto. Aparte, todo se queda grabado. Un abrazo y nos vemos mañana.